Bueno, como le prometí a Claudia, voy a silenciar los micrófonos y vamos a comenzar nuestra sesión. Hoy, como les decía, tenemos nuestra sesión número 79. Bienvenidos todos, familia y algunos invitados. Está con nosotros Alberto Palacios, médico de la Javeriana, compañero mío del Gonzagas, a quien invité, y además, pues las personas del grupo. Gracias, Claudia, por estar con nosotros hoy y por haber aceptado esta invitación que nos hizo a través de Jaime Heredia. Y a pesar de tus múltiples ocupaciones, por eso solo tendremos a Claudia con nosotros durante la primera hora de la sesión. Ya les mandé a todos una hojita con la información que hay en Wikipedia sobre Claudia, pero hay mucho más. Para aprovechar el tiempo, Claudia nos conversará sobre el tema durante unos 35 minutos, luego le presentaremos preguntas sobre lo conversado unos 25 minutos más. Les pido nuevamente que hagan sus preguntas a través del chat para todos. Y yo escogeré las preguntas en el orden que vayan llegando, tratando de no repetir los temas ya preguntados. Para la segunda parte de nuestra sesión, luego de la presentación de Claudia, les pido permanecer para los avisos y decisiones sobre nuestras próximas sesiones. Entonces, sin más, le paso el uso de la palabra a Claudia para su conversación. Bienvenida, Claudia, y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por considerar que yo les puedo aportar algo útil con este mensaje que tengo, que es a propósito de la equidad de género y que está basado en mi más reciente libro, de los tres que tengo, que se llama En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres. Les voy a compartir mi presentación, pero mientras tanto les voy diciendo que por favor no se fíen de Wikipedia, porque yo no sé quién ha puesto cosas de mí en Wikipedia. Eso no me gusta. Más bien entren a mi página web claudiapalacios.net y ahí pues pueden tener una mejor idea de qué es lo que yo he hecho. Entonces, les pongo aquí la presentación. Como les digo, es este libro que es el más reciente. Para este libro entrevisté a alrededor de 80 mujeres, un poquito más, todas ellas colombianas, algunas con doble nacionalidad, pero en general colombianas todas, y muy diversas entre ellas. Ahí, como ustedes pueden identificar en las fotos, hay desde mujeres en la política, mujeres en el mundo empresarial, en posiciones muy altas, mujeres activistas de diferentes edades, además, unas como de la vieja data del feminismo y otras muy, muy jóvenes. Hay artistas, hay empleadas domésticas, hay mujeres afro, hay mujeres campesinas, bueno, en fin, hay toda una cantantes, hay niñas, en fin, hay toda una variedad, porque a mí me interesaba hablar con mujeres que me permitieran como tener todo ese espectro de quiénes somos las mujeres en Colombia, qué estamos haciendo, qué nos ha pasado por ser mujeres y entonces por eso pues creo que esa es una selección lo suficientemente diversa como para tener ese panorama. ¿Por qué decidí hacer este libro? Este libro yo lo publiqué, o Planeta, pues, porque mis tres libros los he publicado con Planeta, en noviembre de 2019, es decir, ya hace 2 años, y ha sido como un trabajo paralelo también con cursar la maestría en género en la Universidad de los Andes, que ya estoy a punto de terminarla, y también un poco paralelo con mis columnas en el tiempo, que cuando me dieron la oportunidad de tener una columna, decidí que la iba a hacer mayoritariamente sobre temas de género, porque considero que este es un tema que nos desafía como sociedad, que no está lo suficientemente entendido por todos los actores de la sociedad. Todavía pues muchas personas se autoexcluyen del tema porque dicen, bueno, como yo no soy mujer, eso no tiene que ver conmigo, o como yo nunca me he sentido discriminada, pues eso tampoco tiene que ver conmigo, o como a mí esas feministas me parecen lo peor, unas histéricas, unas extremistas que odian la familia, los niños, no se ponen tacones, no se maquillan y parecen marimachas. Perdónenme el lenguaje, pero pues digo lo que generalmente se dice, pues ahí que uno escucha. Entonces la gente dice, no, no, eso no es conmigo, eso a mí no me gusta. Y a mí eso me genera mucha preocupación porque yo creo que este es un reto tan importante como otros retos que tenemos como sociedad, superar la pobreza, cuidar el medio ambiente, entre otros. Entonces decido hacer este libro porque estamos en este momentum que genera así como muchas solidaridades y muchas empatías, porque hay mujeres que dicen, uy, a mí sí me ha pasado eso, yo no sabía que eso era discriminación o yo no sabía que eso era acoso,
también genera muchas resistencias, muchas resistencias. Y por eso yo aquí lo que voy a decirles es algunos argumentos que recojo de las conclusiones que saqué del libro, de las enseñanzas de estas mujeres, por los cuales deberíamos todos meternos en esta conversación sobre la equidad de género. Lo primero es que esta es una revolución pacífica. Sí, hay muchas cosas que este movimiento busca cambiar, pero no necesariamente para mal, ¿no? Pues porque uno asocia a veces la palabra revolución como destruyamos el sistema y volvamos a empezar desde cero y bueno, no necesariamente es así. Puede que haya algunas facciones del feminismo que sí lo vean así, pero en términos generales, pues es un movimiento que busca cambiar muchas cosas que han tenido a las mujeres en una condición de como de segundas, como de subordinación, en algunos casos o bueno, en muchos casos de opresión, pero de una manera pacífica. Cuando uno estudia la historia del feminismo, se da cuenta de que realmente todas esas conquistas, desde lograr el voto femenino, la titulación de las tierras, o sea, que las mujeres puedan tener la titulación de las tierras, el derecho al estudio, se ha logrado con mucho trabajo, con mucho carácter, con mucha firmeza, con unas luchas, digamos, intestinas, pero sin ir a las guerras, ¿no? Como generalmente sí se han hecho la mayoría de las revoluciones. Hay algunos conatos, nada más aquí el 8 de marzo vimos como un grupo de mujeres intentó incendiar la puerta de una iglesia ya en el centro de la ciudad. Y claro, como el feminismo, como todos los movimientos, pues reúne a personas que tienen unas visiones que a veces chocan, pero en general esto es una revolución pacífica y a mí me gusta resaltarlo porque nosotros estamos en un país que no ha sido pacífico. Entonces no podríamos, o creo yo, no deberíamos echar en saco roto o dar por sentado que es que tiene que ser pacífica. No, podría ser no pacífica como muchas otras de las revoluciones que nos han tocado incluso a nosotros mismos en este país. Entonces, ¿oyeron? Yo no, yo no uso mucho la palabra feminismo, ya de aquí en adelante no la voy a pronunciar más. ¿Por qué? No porque yo no sea feminista, no porque yo no esté de acuerdo con lo que el feminismo busca, no porque no les agradezca y adore a las feministas que han permitido que mujeres como yo estemos hoy aquí hablándole a ustedes, haciendo por la trayectoria que yo tengo, por las posiciones que he podido escalar y que muchas otras mujeres estén en unas posiciones muy interesantes. Todas le debemos eso a las luchas feministas. Pero ¿por qué no hablo del feminismo? Porque esta es una palabra que está desdibujada. Cuando uno le pregunta a la gente qué es feminismo, la gente empieza a decir una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que es el feminismo y generalmente son cosas negativas y son cosas estigmatizantes. Y yo hice el ejercicio con las propias mujeres a las que entrevisté. A todas les pregunté si eran feministas y la mayoría me respondió cosas como no o depende de lo que sea el feminismo, porque si feminismo es odiar a los hombres, todo ese discurso, entonces yo no soy feminista. Y pues el feminismo no es eso. Pero es muy difícil sacarle a la gente esas ideas de la cabeza. Cuando ya se nos crean esos sesgos y esos sesgos, es muy difícil lidiar contra eso. Entonces yo dejo que las mujeres que se sienten como con la fuerza para lidiar con la transformación o con la recuperación del significado de esa palabra, pues lo hagan. Pero yo me enfoco más bien en otras cosas y por eso hablo de algo que creo que suena más bonito, que es equidad de género, o que al menos nos permite abrir esta conversación a todo el mundo. ¿Por qué digo a todo el mundo? Pues porque todos tenemos un género y casi que se cae de su peso que si lo que buscamos es equidad de género, pues todos los géneros debemos participar en la búsqueda de esa equidad. Entonces, ¿qué busca la equidad de género? Bueno, algunas cosas como las que ya se han logrado, otras como el salario equitativo que no existen. Cuando yo llego a hablar de esto generalmente a las empresas, ¿no? Me responden como no, pero es que en mi casa, en mi empresa, mi empresa está llena de mujeres. Ahí se hace lo que digan las mujeres. Mejor dicho, a mí me mandan este equipo de directoras que yo tengo, o ese tipo de expresiones son muy comunes. Entonces yo les digo, pues sí, pero fíjese que lo que realmente, la manera como realmente funciona el mundo, al menos empresarial, es esta: muchas mujeres en la base y ese número de mujeres va disminuyendo proporcionalmente frente al número de hombres hasta llegar a la pirámide. Y las cifras pues lo confirman, solamente el 4% de las CEOs de las empresas del mundo son mujeres y
las juntas directivas solamente están compuestas en un 15% por mujeres, no obstante que las mujeres somos el 51% de la población. Entonces, bueno, algunos dicen, no, no, bueno, pero eso sí, en el sector privado todavía hay algunas cosas que hacer, pero en el sector público eso ya, mejor dicho, las mujeres dominan el mundo. Mire Kamala Harris, mire Michelle Bachelet, mire Claudia López, Marta Lucía Ramírez, Angela Merkel, o sea, ya las mujeres dominan la política, entonces ay, ya no hablemos más de ese tema de género porque es que ya la equidad de género existe. Y resulta que cuando uno va y mira las cifras se encuentra esto. Estas son cifras, pues ustedes lo ven ahí, la columna de la participación de las mujeres en los ministerios, en los congresos, en las alcaldías y en las cortes, tanto en América Latina como en Colombia. Fíjense que si vemos solamente la columna de América Latina, ningún país tiene realmente ni siquiera un tercio de las mujeres en esas posiciones y Colombia está incluso peor. Pongo un asterisco ahí donde dice 50% para ministras, porque ustedes saben que el gabinete era paritario hasta hace un tiempo, pero ya eso dejó de ser así. Entonces, bueno, uno da ese argumento y aún así hay personas que dicen, no importa, no importa, yo creo que eso del género ya está chuleado, porque en mi casa yo me siento así como este pobre señor, que mi mujer es la que dice qué es lo que hay que hacer y me manda y yo tengo solamente que hacer caso porque si no, eso es una cantaleta. Entonces, con eso ya, ¡pum!, cierran el tema, ¿no? Y entonces yo sé que muchos hombres, pero también muchas mujeres que no están convencidas de este tema de la equidad de género, están así como Homero Simpson. Vamos a ver cómo está Homero Simpson. ¿A un volcán en erupción? ¡Se acabó! ¡Ganó la de tarjetas de Navidad! ¡Ay, eso es una locura! Yo salvaré a Lisa, tú quédate aquí con las mujeres. ¿A un volcán en erupción? ¡Se acabó! ¡Ganó la de tarjetas de Navidad! ¡Ay, eso es una locura! Yo salvaré a Lisa, tú quédate aquí con las mujeres. Está bien, tú salva a Lisa, yo me quedaré con las mujeres. ¿Qué quieren las mujeres? Entonces sí, muchas mujeres están como Homero Simpson diciendo, pero ¿qué quieren las mujeres? Perdón ahí que le volví a dar clic y entonces empezó. Entonces para responder esa pregunta de quienes están como Homero, yo traigo aquí algunas de las mujeres que yo entrevisté para En Brujas, se llama el libro, En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres. Y en términos generales hay algo que es muy, que a veces las mujeres ni siquiera lo piden, pero sí sienten que les pasan cosas y ni siquiera saben por qué, y eso se llama los sesgos inconscientes de género. Son esos mandatos culturales que hacen que todavía haya unos roles muy determinados para los hombres y muy determinados para las mujeres y que cuando una mujer quiere irrumpir en esos espacios, entre comillas, masculinos, pues se la tilde mal, ¿no? Se la cuestione, o incluso se le impida. Entonces voy a empezar por mostrarles el testimonio de Natalia Gaitán. Natalia Gaitán es la capitana de la selección femenina de fútbol. Escuchemos. Yo creo que fue cuando estaba en el colegio, que era pequeña, y me decomisaban el balón cuando quería jugar fútbol. Ese fue como el primer momento de darme cuenta de que no iba a ser fácil el camino que iba a escoger y fue como enfrentarme a la realidad. Estas mujeres que están en la selección femenina de fútbol han sido realmente unas pioneras que han podido ir posicionando el deporte, este tipo de deporte para las mujeres. Hoy ya tenemos a Colombia sede de la próxima Copa Femenina y eso ha sido de verdad una lucha de ellas por decir, bueno, esto también nos compete, si esto es lo que nos hace felices, ¿por qué no lo podemos hacer? Pero han tenido que digamos, sacrificar muchas cosas y aguantar muchas cosas para poder llegar ahí. Y realmente su causa, más allá de ganar y de meter goles, es poder hacer que el mundo entienda, que la sociedad entienda que no hay nada de malo y que está perfectamente bien que exista el fútbol femenino, ¿no? Pero por muchos años las mujeres a las que les ha gustado este deporte pues tuvieron que sencillamente cambiar de idea y vivir con esa frustración. Entonces, ¿qué queremos las mujeres? Que eso no siga pasando. Para responderle a quienes piensan como Mero, pues que eso no siga pasando. Que cada persona, según el talento que crea que tiene y las ilusiones de qué es lo que lo va a hacer feliz o la va a hacer feliz en la vida, las pueda desarrollar sin tener que enfrentarse a derrumbar esos sesgos de género que hacen que pues no, en muchas ocasiones no lo logren. En este mismo sentido les traigo el testimonio de Camila Basto. Camila Basto es piloto de Avianca, ella fue la piloto que manejó el avión que transportó al Papa cuando el Papa estuvo acá hace unos años. Miren lo que a ella le pasó. En el momento que decidí iniciar mi carrera como piloto,
porque a la primera persona que le pedí ayuda y le comenté que esta era mi decisión fue a mi papá, y su respuesta inmediatamente fue: es una carrera para hombres, ¿qué vas a hacer tú como piloto? ¿Quién te va a dar trabajo? Y es el papá más orgulloso del mundo, estoy segura. Entonces, ¿por qué traigo este testimonio? Porque muchas veces esos sesgos que hacen que a las mujeres se les diga algo como no, pero ¿cómo vas a hacer tú eso? O que se duden en apoyarlas para determinada decisión o profesión, no nos los hacen por mal, nos los hacen por bien, por protegernos, por cuidarnos. En este caso, pero ¿quién te va a dar trabajo? O sea, es una preocupación legítima, ¿verdad? Del papá. Pero en realidad, ella porque, bueno, tuvo como las agallas para insistir y demás, pero en realidad eso frena a muchas mujeres de seguir adelante con sus sueños, de aportar su talento a la sociedad y de procurarse felicidad para ellas mismas. Entonces, ahí mi invitación es a cuestionar casi que todo lo que hacemos o opinamos o decimos respecto a las mujeres, porque muchas veces, aunque suene bien o aunque lo hagamos por bien y por buena intención, lo que estamos haciendo es replicar unos sesgos de género que culturalmente o históricamente más bien han tenido a las mujeres excluidas de un montón de ámbitos. ¿Qué quieren las mujeres? Queremos que nos paguen igual que a los hombres, según con la misma medida, mejor dicho, que no nos pase lo que le pasó a María Victoria Riaño, primera mujer en ser presidenta de una petrolera en Colombia, que cuando alguna vez años atrás la fueron a contratar para otra petrolera, le pasó esto. Llegar a que te vayan a contratar y cuando estás negociando el salario te dice que te pagan la mitad porque no eres cabeza de familia. Pues yo en ese momento era cabeza de familia, entonces yo defendía, no, yo soy cabeza de familia, pero realmente pues lo que había era una falta de equidad de género ahí cuando te dicen no te pagamos menos porque no eres cabeza de familia, pero pues eso me sucedió. Y eso que a ella la estaban contratando en esa empresa, se la estaban quitando a otra empresa precisamente porque habían visto lo buena que ella era, incluso manejando equipos de hombres, de obreros que hacían carreteras y demás, y dijeron, esta mujer la tenemos que tener aquí. Pero aún sabiendo el valor que ella tenía y que le podía aportar a la empresa, se atrevieron a ofrecerle la mitad del sueldo que se estaba ganando con ese argumento. Entonces, ese tipo de cosas siguen pasando y pues definitivamente, pues sencillamente no es justo que pasen y porque además, entre otras cosas, eso condena a las mujeres a una inestabilidad laboral que muchas veces las hace desistir de seguir en el mundo laboral porque es lo que ganan no les alcanza y deciden por eso decir, no, bueno, que mi marido me mantenga o pues yo me dedico a hacer otras cosas que no fueron las cosas para las que estudié porque no estoy dispuesta a sacrificar el tiempo con mi familia por esa poquita plata que me están pagando. Y todo eso lleva a que las mujeres queden en un círculo de vulnerabilidad porque si son expuestas a la manutención por parte de su pareja, pues también están más expuestas a a que puedan ser víctimas de violencia intrafamiliar y demás. ¿Qué queremos las mujeres? Queremos que no nos acosen sexualmente. El acoso sexual tiene un impacto en la productividad laboral enorme, eso está medido, pero además tenemos que hablar en esto de esto del acoso sexual de una manera más amplia, porque todavía hay muchas personas que piensan que acoso sexual es pues como una insinuación directa, un contacto físico directo, y el acoso sexual empieza incluso con los piropos, empieza incluso con esos chistes que creemos que son parte de nuestra cultura cálida, cercana, amable y que realmente las mujeres históricamente hemos tenido que o aguantar o medio sonreír y tratar de escapar de la situación o aprender a desarrollar habilidades para contestar al mismo nivel de manera que, no, pues, que naveguemos en esas aguas turbulentas. Pero eso tiene un impacto enorme en los ambientes laborales, un impacto tóxico en los ambientes laborales y, como ya les dije, un impacto en la productividad. Respecto a este tema, escuchemos a Margarita Rosa de Francisco. El director, que era un tipo de temperamento muy fuerte, un tipo además misógino, o sea que me trataba muy mal en el set, él acostumbraba a hacer una especie de categorización de las mujeres. ¿Cómo digo eso? Según la forma del coño, porque así decía, que él se imaginaba que tenía cada mujer, ¿no? Pero esto no era una cosa que él decía en privado, sino en
una reunión, estando en el almuerzo, digamos, y en ese momento yo no me sentí capaz de pararlo, porque además en un momento dado se dirigió a mí, tratando de hacer la clasificación, y yo estaba pues muy jovencita, era mi primera oportunidad en una serie internacional, esta era una figura de poder muy fuerte, y yo no tenía como los restos para enfrentarme a él, y no fui incapaz de decir nada ni de protestar. Fíjense que esto nos permite ver que muchas veces cuando las personas dicen, no, pero es que ella no me dijo que no, no, es pero es que ella también se rió, no, pero es que ella pues no puso sus límites, tienen mucho que ver con unas relaciones de poder que tienen también mucha relación con, con poder permanecer en el mercado laboral que hace que muchas mujeres se queden calladas ante el acoso sexual. Entonces no es tan simple como decir, no, pero es que ella no dijo que no, o es que ella pues no me puso ningunos puntos sobre los IES, entonces yo asumo que a ella le gustó. ¿Qué queremos las mujeres? Queremos poder hacer nuestra vida familiar y en compatibilidad con la vida profesional sin tener que sentirnos malas madres o sin tener que sacrificar posiciones laborales que nos interesen por cuenta de que esos dos mundos parecieran para muchas mujeres incompatibles o implican que muchas mujeres asuman jornadas extra por cuenta de que sus compañeros no hacen la parte de los trabajos del cuidado que a esas mujeres, que a esos hombres les corresponde hacer. En este sentido, quiero traerles el testimonio de Sandra Forero. Sandra Forero es la presidenta de Camacol, el gremio de las constructoras. Escuchémosla. Llevo muchos años trabajando intensamente, me formé en el sector público y me sentí muchos años culpable. Y ahora que tengo dos hijos maravillosos de 23 y 19 años, son ellos finalmente quienes en los últimos años me han hecho caer en cuenta y me han reiterado lo buena mamá que fui. No fui una mamá ausente. Y todavía me encuentro con mujeres muy jóvenes, profesionales, trabajadoras que son mamás y se sienten súper culpables, como si ser mamá trabajadora fuera sinónimo de ser mala mamá, y eso no es así. Hoy en día hay más hombres que cuando uno les hace la pregunta de si se sienten malos padres porque no pueden estar suficiente tiempo con sus hijos, levantan la mano y dicen, sí, yo también siento eso. O sea, ya hay más hombres que tienen como esa necesidad de ser unos padres más integrales, no solamente los proveedores del hogar, sino de estar ahí, de acompañar, de jugar, de castigar, de simplemente acompañar. Pero eso no quiere decir que hayamos llegado como a un punto de equilibrio porque todavía hay muchas mujeres que pues sacrifican incluso su vida laboral por no sentirse malas mamás, por no sentirse que alguien va a decir en el colegio, uy, ella nunca viene a las reuniones, o que alguien en la familia va a decir, no, pero no ha tenido tiempo ni de revisar que el niño se cepille bien los dientes, o ese tipo de cosas como si fuera solamente una responsabilidad de la mujer. Quiero agregar aquí el testimonio de Gloria Estela Ortiz, que es magistrada de la Corte Constitucional, porque fíjense que Gloria Estela, cuando ella ha hecho toda su carrera en la Corte y ella, gracias a ella, se dieron los primeros fallos con enfoque de género en Colombia. Y uno de esos fallos benefició a una mujer que demandó, era contratista de una entidad del Estado y cuando terminó su licencia de maternidad, no le querían, cuando terminó su licencia de maternidad, no le querían reconocer el tiempo de lactancia. Y entonces ella demandó y los compañeros de Gloria Estela Ortiz en ese momento en la corte decían, pues sí, qué señora tan descarada, ¿cómo se le ocurre? Antes ya le pagamos una licencia. Eso fue pues hace muchos años. Y Gloria Estela dijo, no, pero es que ella también tiene derecho a su tiempo de lactancia. O sea, ¿por qué la van a despedir cuando todavía no ha empezado pues o no ha terminado su tiempo de lactancia? No obstante que Gloria Estela fue fundamental para que cambiar la manera como sus compañeros veían eso y para que el magistrado ponente, pues, que proyectó el fallo, diera un fallo con enfoque de género en favor de esa mujer, cuando a Gloria Estela le tocó vivir una experiencia pues más o menos similar, miren lo que le pasó. Que cuando tuve a mi hija, yo renuncié a la licencia de maternidad para poder lograr un ascenso. Mi jefe me lo puso en los términos en donde si usted quiere quedarse en su casa atendiendo a su bebé, pues va a perder la oportunidad laboral. Yo debí haberle respondido con más fuerza y con más defensa de los derechos de nosotros las mujeres. Tenemos que hacer compatible el trabajo, pero la casa también, el cuidado de nuestra hija también
debía ser un tema importante. Y dejé a mi hija con una empleada del servicio a los 2 meses, eso fue muy duro. Entonces, imagínense ustedes, si uno está en la cuna de la organización que debe hacer cumplir los derechos para todas las personas y uno ha sido capaz de, con su conocimiento y con su fuerza, hacerlos cumplir para otros, pero no es capaz de cumplirlos para uno, hacerlos cumplir para uno, eso lo que nos demuestra es que no es suficiente con que queden las leyes, los decretos y los fallos muy bien escritos y muy completos, sino que hay que cambiar mentalidades, hay que cambiar culturas, porque si ella misma no se atrevió a hacer ese derecho para ella, pues realmente muestra que la cultura pesa mucho más que lo que esté sobre el papel. Les voy a traer dos últimos testimonios. Este es Zaida Vaquero. Zaida Vaquero es una conductora de tractomula. Esa mujer, mejor dicho, uno si no va a hablar con ella 5 minutos para darse cuenta de cómo ama ese mundo que muchos podrán pensar es para hombres, ¿no? Pero ella ama eso, ella habla de un motor, oye el ruido de un motor y eso es, mejor dicho, celestial, ¿no? Entonces, ella se ha dado la pelea por estar ahí y le han pasado cosas como esta. En Buenaventura, para entrar al puerto a cargar con mi tractomula en una cola inmensa y me dicen en portería el vigilante, oh no, mujeres acá no pueden entrar. Aquí mujeres manejando tractomula no tienen permitido entrar. Así tengan todo, pero solicitan un permiso. Tienen que demostrar que tienen capacidad. Ahí es donde me doy cuenta que estamos enfrentadas en un tema. Y me tocó cumplir, bueno, pedir permisos, solucionarlo, pero ahí fue la primera vez. Imagínense ustedes que ustedes llegan después de manejar 15 horas una tractomula con su carga intacta, con su camión perfecto y le dicen que tienen que demostrar que tiene capacidad. ¿Qué más capacidad necesita que le demuestre? Y además, ¿a los hombres también les están pidiendo eso? No. Entonces, hay unos códigos culturales que nos exigen más a las mujeres, sobre todo cuando irrumpimos en mundos, entre comillas, masculinizados, demostrar lo que a los hombres no se les exige, a pesar de que hayamos cumplido todos los requisitos, como le pasó a la general Luz Marina Bustos, primera mujer en ser general de la Policía de Colombia. Me dijeron, mire, no es conveniente que usted dirija a ese grupo de hombres porque, pues por la forma de actuar, por la forma como camina, por la forma como habla, no quisiéramos que esos estilos contagien a ese equipo de hombres. Entonces ahí hubo pues esa discusión de cuál era mi papel y cuál era mi rol en mi condición como oficial. Eso se superó en su momento, pero de todas formas fue algo que me marcó y me hizo también pues, reflexionar en algunas circunstancias. Bueno, entonces algunas personas dirán, sí, pero esos son casos aislados, eso no les pasa sino a ellas, pero eso ya cambió, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando uno mira los datos, los números, pues se da cuenta de que eso es algo generalizado. Miren esto que les acabo de poner acá. Las mujeres tenemos más educación que los hombres en promedio. Y no solamente educación universitaria, que en todas las regiones 10% más mujeres que hombres se gradúan de las universidades, sino incluso en primaria y secundaria. No obstante, el desempleo en las mujeres en todos los países de la región, excepto en Barbados, es superior al de los hombres. Los triangulitos azules claros marcan el desempleo de las mujeres. Los punticos azules oscuros marcan el desempleo de los hombres. Van a ver que excepto en Barbados el triangulito azul claro, es decir, el desempleo de las mujeres está por encima del de los hombres. Y ahí uno empieza a preguntarse, hombre, ¿pero por qué? Si estamos más capacitadas, tenemos más formación académica, ¿por qué tenemos más desempleo? Y cuando vemos este otro dato, que estos son cifras de la OIT, también vemos que la inequidad salarial es una constante en la región. Por hacer exactamente el mismo trabajo. Hay países, por ejemplo en Colombia, la inequidad salarial por hacer el mismo tipo de trabajo oscila entre el 12 y el 21%, dependiendo del nivel educativo de las personas. Si el nivel educativo es más alto, digamos la inequidad puede estar en el rango del 12%, en el punto del 12%, si el nivel educativo es más bajo, puede estar en el punto del 21%. Entonces uno dice, pero qué raro, o sea, si las mujeres estamos más preparadas, ¿por qué nos pasa eso? Y miren este otro dato de la CEPAL, muestra que en América Latina y el Caribe el 28,6% de las mujeres no tienen ingresos propios versus el 10,4% de los hombres, lo cual también contrasta con esto de que las mujeres estemos
al menos académicamente más preparadas. Estas son cifras de antes de pandemia. Yo no he querido incluir las de pandemia, que ustedes saben que amplió las brechas, y porque además eso todavía está como ajustándose. Entonces por eso lo he dejado en antes de pandemia, pero quiero decirles que hoy es incluso peor de lo que estamos viendo acá. Entonces yo digo, bueno, para tratar de responder ese pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estamos así? Tengo que traerles esta otra gráfica que muestra, es una gráfica de la CEPAL que muestra el tiempo que hombres y mujeres dedican al trabajo no remunerado. Generalmente el trabajo no remunerado es el de las labores del cuidado, el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, el cuidado de los padres y las madres, el cuidado del ambiente, o sea, desde cambiarle el agua a las flores, escoger el mercado, ver que no se esté dañando la comida, o sea, un montón de actividades que hacemos las mujeres que consumen un montón de tiempo, que consumen energía y que van impidiendo que las mujeres tengamos suficiente tiempo y suficiente capacidad de concentración para dedicarnos a las actividades académicas, las que están en ese mundo, o a las actividades empresariales, las que están en ese mundo, o sencillamente al ocio y al descanso, a ver la televisión, a bordar, a hacer a cuidarse ellas mismas, ¿no? Miren ustedes, Colombia está aquí de cuarto. Entonces, ¿cómo se lee esta gráfica? Las mujeres están representadas por las barras verdecitas y los hombres por las barras grises. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres dedican 32,9 horas por semana al trabajo no remunerado, en promedio, ¿no? Y 19,8 al trabajo sí remunerado, versus los hombres que dedican 43,1 horas por semana al trabajo remunerado versus 11,4 horas al trabajo no remunerado. Y ahí entonces vamos a algo que es como una sin salida, porque para mejorar esto ya no se puede emitir una ley, un decreto, un fallo de una corte, porque ya esto tiene que ver como con las relaciones dentro del núcleo familiar, con las conversaciones, con nuestra manera de relacionarnos emocionalmente desde la niñez, desde la adolescencia, en el noviazgo, cosas que no se hablan, como el tiempo, o sea, qué piensa este señor o este joven, este niño con el que yo un día me quiero supuestamente casar, de cómo vamos a repartirnos el cuidado, qué pasa si a mí me sale, yo logro una beca para una maestría, él se va a encargar de los hijos, va a estar feliz haciendo eso, lo vamos a poder manejar como pareja. Son cosas que no necesariamente hablan porque somos muy inmaduros emocionalmente para tomar decisiones como la decisión del matrimonio, por ejemplo. Entonces, ¿en qué deriva esa falta de madurez emocional para hablar de estos temas trascendentales con la seriedad que se amerita? En que, por ejemplo, 9.500 mujeres entrevistadas por el G20, el 44% dijo que su problema más frecuente en la vida era conciliar la vida laboral con la vida personal. Y otra estadística que nos muestra muy bien cómo es de difícil atacar esta parte de las dificultades para llegar a la equidad de género es esta que compartió el Fondo de Población de Naciones Unidas. En 2019 se hizo una evaluación de lo que fue la Conferencia del Cairo. La Conferencia del Cairo había sido 25 años atrás. En esa conferencia se fijaron una serie de metas para la población, entre ellas unas metas para avanzar en equidad de género, y una de esas metas fue que los hombres participaran más en las labores del cuidado de doméstico, etc. Cuando se hizo la evaluación 25 años después, lo que se encontró fue que los hombres aumentaron en ese transcurso de 25 años solamente 7 minutos por día su tiempo de dedicación a lo doméstico. Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo se cambia? O sea, un decreto, una ley no se le puede, como decimos, meter al rancho a la familia de esa manera. Entonces hay unas conversaciones que tenemos que dar en el ámbito de lo privado, entendiendo que tienen un impacto enorme en el funcionamiento de la sociedad y de la economía que no estamos dando y que hay que dar para poder realmente superar este muro que nos impide avanzar en equidad de género. Voy ya terminando para decirles que a quienes piensen que la equidad de género es una cosa para hacerles un favor a las mujeres, les invito a que reflexionen sobre estas cifras. El Fondo Monetario Internacional dice que el Producto Interno Bruto del mundo sería 35% mayor si no hubiera brecha de género en el trabajo. Y cuando el Producto Interno Bruto es mayor, pues no nos beneficiamos solamente las mujeres, se beneficia la sociedad en general, ayudamos a superar la pobreza.
La OIT dice que las empresas aumentarían en 20% su rendimiento si tuvieran más mujeres en altos cargos. El Banco Mundial dice que en 2028 las mujeres controlaremos el 75% de las decisiones de gasto. Yo francamente diría que esto ya está pasando y que el hecho de que el mercado no tenga suficientemente en cuenta a las mujeres desperdicia oportunidades de crear productos y servicios adaptados a esas compradoras o a esas personas que determinan las compras. Entonces ahí hay una oportunidad desperdiciada para el mercado también. El CESA y Adecuales dice que las empresas son 26% más rentables cuando tienen al menos 30% de mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces no es suficiente con tener una sola mujer, es al menos 30% de mujeres. Y para quienes aún así dicen, bueno, este cuento no me convence, yo les quiero traer estas otras cifras que muestran cómo esta inequidad de género también les hace daño a los hombres. Si uno mira esto que dice la Organización Mundial de la Salud, entre el 75 y el 80% de las defunciones por tránsito vehicular en el continente americano corresponden a niños, jóvenes o adultos del sexo masculino, entiende que algo tiene que estar pasando que hace que los hombres sean más protagonistas, mucho más protagonistas de los siniestros viales, a pesar de que nos dicen a las mujeres que nosotras no sabemos manejar bien, etcétera, etcétera. Los hombres no solamente son más víctimas, sino que también son más protagonistas, o sea, más hombres que mujeres van al volante cuando hay un siniestro vial. El Banco Interamericano de Desarrollo nos muestra que el 95% de las personas privadas de la libertad en América Latina y el Caribe son hombres. En Colombia, de cada 10 personas en la cárcel, 9 son hombres y 1 es mujer. Y entonces ahí uno empieza a preguntarse, pero bueno, ¿por qué? Y cuando llegan las respuestas, todas están asociadas y esto está en los estudios de masculinidades, que en lo que yo también estoy metida con un proyecto que estoy desarrollando que se llama Muy Machito, y es cómo les enseñamos a los hombres a ser hombres y cómo les estamos enseñando a las mujeres que deben ser los hombres. Y esto está muy asociado a comportamientos de riesgo, comportamientos violentos, comportamientos que responden como a esa cosa que a veces directamente, pero a veces tácitamente les estamos diciendo a los niños desde chiquitos, y es que deben siempre ganar, deben siempre imponer su posición, deben siempre, mucho para ser de verdad machos, machos de verdad, entonces deben siempre imponerse, no importa si es con puño, con patada, con violencia, con balazo, con cachetada, etc. Eso genera unos comportamientos de riesgo que hacen que los hombres estén más involucrados en siniestros viales, en homicidios, en crímenes, etc. La Organización Mundial de la Salud, por cada mujer que se suicidan 5 hombres. Misma causa, pero más relacionada con el hecho de que a los hombres les estamos diciendo desde chiquitos, usted tiene que ser el proveedor, o sea, el hombre es el que paga la cuenta, el hombre es el que lleva la voz cantante en esa materia, y es muy difícil realmente lograr eso siempre. Entonces muchos hombres prefieren quitarse la vida a pasar por la vergüenza de emascular o aceptar que ya no son tan machos porque ya no pueden sostener a su familia, porque esa es la lectura que algunos le dan. Y miren este otro dato que salió publicado en el Washington Post hace unos meses. En Estados Unidos han muerto 12 hombres por cada 10 mujeres que han muerto por COVID, según los Centros para el Control de Enfermedades. Y la hipótesis es que los hombres tienen unos sistemas inmunitarios más débiles porque empiezan desde más jóvenes a fumar, a tomar más alcohol, a tener menos comportamientos de prevención. Yo no sé en el caso de ustedes cómo sea, pero yo sí me tengo pues de referencia a mi abuelo como riéndose de mi abuela porque ella se mantenía, iba mucho al médico, o no, como que, ay, no, ir al médico, decir que me estoy quejando o quejarme o decir que me duele algo es como una cosa de viejas, y resulta que eso tiene un impacto en la salud. Los dejo con este video de algunos de los hombres que he entrevistado para el proyecto Muy Machito. Invitarlos a que nos incomodemos, a que nos dejemos incomodar, a hacer pausas y repensar si comentarios que asumimos como normales, chistosos, totalmente aceptables, valen la pena. El coraje de comunicar, expresar nuestros sentimientos, resignificar nuestra masculinidad, no significa emascularnos, no significa feminizarnos, significa poder ampliar nuestro repertorio de posibilidades, ser más auténticos. Que no le tengan miedo al éxito de las mujeres, que bajo ningún sentido
vean una competencia cuando su pareja está logrando éxitos por encima de los suyos, o cuando alguna persona dentro del ambiente laboral de sexo femenino está obteniendo mejores resultados. No le tengan miedo a esa competencia. Que nos demos los espacios de reflexión como punto de partida para entender la importancia de la equidad de género. Es decir, es punto de reflexión de cómo nos hemos construidos como hombres y por qué la importancia de valorizar lo femenino en los hombres y la importancia de valorizar lo femenino y la mujer en la sociedad, en todos los espacios, porque eso nos hace más humanos. Bueno, eso nos hace más humanos y creo que ese es un argumento suficiente también como para prestarle atención a este tema. Así que me quedo con esta pregunta, o más bien les invito a que respondan esta pregunta, si quieren ahora mismo o si quieren ya luego ustedes conversándola en familia, y también puedo recibir sus preguntas para mí ahora. Voy a dejar de compartir la presentación y dar... Muchísimas gracias, Claudia. Muy amable. Hay un aplauso general para ti. En función del tiempo que tienes, que son 20 minutitos más, tenemos en el chat varias preguntas. Quería preguntarte si prefieres escoger las preguntas mirando el chat y responderlas durante los 20 minutos, o prefieres que las vamos mirando una por una. ¿Qué prefieres? Sí, mire, más chévere que conversemos. No las vamos a alcanzar a responder todas, pero chévere que quien la quiera formular Perfecto. Entonces hay una pregunta de Luis Arturo Baos que dice: las democracias continúan sin alcanzar los ideales de la Revolución Francesa. El ancestral patriarcado se perpetúa de muchas maneras. Muy rápida. Sí, pues o sea, ahí estamos. Yo le decía en estos días a una de mis profesoras de la maestría, como, oiga, parece que fuera una cosa como que estuviera en el ADN. Obviamente uno no puede concluir irresponsablemente eso, pero a veces es como tan complejo entender por qué. Por ejemplo, entra una mujer a ser en una compañía operadora de una máquina, por decir algo, ¿no? Porque ahora pues las máquinas permiten que las mujeres estén más en esos trabajos de fuerza. Y los hombres que están ahí, la tendencia general es, en vez de acoger a esa mujer, ayudarla, enseñarle, no sé qué, es a unirse entre ellos, incluso entre superiores y, o sea, de diferente nivel jerárquico, como para estar ahí en un lado a ver cuándo la señora se equivoca, o además cuándo la van a empezar a piropear y a decir cosas, de manera que terminan haciéndole la vida de cuadritos o aburriéndola, o simplemente haciéndole la vida más difícil. Entonces yo le decía a mi profesora, porque eso también ha pasado en comunidades indígenas, en contextos coloniales, en fin, es como que los mismos hombres de una comunidad, cuando pasan esas situaciones retadoras, terminan aliándose con otros hombres en contra del bienestar de las mujeres, como si fuera una cosa del ADN, como biológica, como instintiva. Y entonces yo le decía a ella, yo sé que uno no puede decir que eso está en el ADN, pero ¿por qué pasa? O sea, ¿por qué hay como esa poca capacidad de reflexión para poder, digamos, tener unas reacciones diferentes? Entonces ella me decía, es el patriarcado. Y yo le decía, pero ¿cómo? O sea, la gente es inteligente, ¿no? No podemos asumir que es que porque el patriarcado existe desde hace siglos, entonces sencillamente lo replicamos porque es así. ¿No? Tenemos la posibilidad siempre de cuestionar y de reflexionar. Y ella aseguraba que es tan fuerte, tan arraigado, y cómo se sigue, digamos, fortaleciendo a través de las canciones, a través de los memes, de los chistes, de las conversaciones, que nos cierra la posibilidad incluso de cuestionar y de reflexionar. Entonces sí, esa pregunta, pues sí, la respuesta es sí. Gracias, Claudia. Julio Botero pregunta o afirma que qué tanto las mujeres han generado esta situación en su contra, el hecho de que las mamás le pidan a las hijas que atiendan a sus hermanos y a su padre prácticamente como empleadas, y cómo generar ese cambio cultural. Pues esta es una discusión grande que se da dentro del feminismo, y es, pues, entonces ahora la solución es culpar a las mujeres porque el machismo se siga perpetuando. Pues qué fácil, ¿no? Obviamente que las mujeres tenemos muchos retos dentro de esto, tenemos muchos retos, la forma como nos relacionamos nosotras mismas, en ciertos contextos, no en todos, pero en ciertos contextos ha faltado sororidad, las mujeres nos hemos agredido entre nosotras mismas.
y nos hemos dado codo entre nosotras mismas, pero eso obedece también a la forma como está estructurada la sociedad. Si uno está en una compañía y uno está en un nivel medio y uno sabe que arriba la posibilidad de clasificar de uno por ser mujer es mínima, pues casi que es un instinto, una reacción natural como echarle codo a las otras mujeres porque saben que ahí no va a haber espacio para dos, ahí solamente si acaso va a haber espacio para una. Ahí se presentan situaciones de no sororidad. Pero, a pesar de que tenemos ese tipo de retos las mujeres entre nosotras, creo que es muy facilista de parte de quienes dicen eso que mencionan en la pregunta, decir que es que la culpa es de las mujeres porque crían a sus hijas y a sus hijos de esa manera. Por supuesto que hay una reflexión que hacer ahí, cosas que cambiar ahí, pero es que el hombre de esa familia, el padre, el hermano al que está, digamos, esa mujer, si se quiere, maleducando o educando como un machista, también debería poder levantar la mano y decir, no mamá, yo también hago lo que mi hermana va a hacer. O el papá también debería decir, no, porque entonces todo, porque ella tiene que atender al hermano si él pues no está manco ni está cojo y lo puede hacer él mismo, ¿no? Y eso también falta. Entonces esta no es una responsabilidad de que porque las mujeres tenemos, digamos, más control de la vida doméstica y más poder dentro del hogar, entonces listo, ya somos las responsables, no porque dentro del hogar hay otros protagonistas que están asumiendo un rol pasivo que también es muy dañino. Carlos Torres te pregunta, ¿por qué crees que en los noticieros se escogen modelos de belleza aunque no sean periodistas profesionales? Bueno, ese es otro también de las grandes formas como la cultura no instrumentaliza a las mujeres y refuerza aquella cosa de que las mujeres estamos ahí para hacer un adorno y de que estamos ahí como para que todo se vea bonito, pero alguien ahí nos escribe qué es lo que tenemos que decir. Esa es parte de una realidad muy dañina, absolutamente muy dañina. Hay mujeres que han estado en las secciones de entretenimiento de los noticieros que han aprovechado esas plataformas de una manera que le han permitido ver a sus públicos que no están ahí solamente porque son unas mujeres bonitas, que tienen mucho más que ofrecer y que bueno, esa es parte de la manera como las mujeres han llegado a situaciones de reconocimiento y cada quien elige si las usa, digamos, para reforzar el estereotipo de que solamente soy bella y ya, o si la usa para decir, pues para mí es un peldaño para mostrar que hay unas inequidades de género y entre ellas que crean que estamos aquí solamente porque somos bellas. Pero es una realidad contra la que hay que luchar. Digamos, cuando yo he sido directora de noticias, que lo fui en Canal Capital, que lo fui en City, pues obviamente la presentación de los informes de entretenimiento pues no se hacía de esa manera. Que eso sea poco práctico y poco comercial y entonces que yo misma me estuviera clavando el cuchillo, pues puede ser, pero creo que pues son peleas que hay que dar porque definitivamente los noticieros y las telenovelas se han ayudado a construir un concepto de mujer objeto, de mujer anaquel, y creo que eso es muy perjudicial para todo lo que se busca respecto a la equidad de género. Claudia, la siguiente la hago yo. Vivo en Estados Unidos hace mucho tiempo y tú también viviste en Estados Unidos. Y me parece que el continuo galanteo, piropos, elogios para las mujeres en situaciones de trabajo, especialmente o en vida social, aquí en Estados Unidos se considera como acoso sexual indirecto, abiertamente. ¿Crees que en Colombia esa falta de respeto, comúnmente aceptada por muchas mujeres, aun en posiciones importantes, significa una sociedad patriarcal machista que debe desterrarse? Definitivamente debe desterrarse. Yo me he dado muchas peleas por aquello del piropo, ¿no? En nuestra cultura y sobre todo, ya los jóvenes lo tienen un poco más claro, pero las personas de más edad se ofenden muchísimo cuando uno dice que hay una relación entre el piropo y otras cosas terribles que pasan en la sociedad como el abuso sexual, la trata de personas,
o sea, quienes hemos estudiado estos temas y quienes hemos dedicado horas a reflexionar sobre estos temas, encontramos perfectamente ese vínculo, ¿no? O como el hecho también de que haya revistas que sacan a mujeres desnudas en las carátulas, o que haya mujeres como objeto decorativo. Todo eso tiene relación con algo que al final alimenta una industria que es la instrumentalización sexual de las mujeres. Entonces, en países como Estados Unidos, pues es mucho más claro que eso tiene un impacto y que si no lo quieren ver como un impacto así en esas estructuras del crimen organizado, como la trata de personas, pues véanlo en la persona a la que está dirigida el piropo no consentido, no deseado, no estimulado, ¿no? Porque las situaciones en las que eso se presenta suelen ser situaciones en que dejan a las personas un poco como desarmadas para poder responder, porque si se responde, la respuesta generalmente es, ay no, pero qué exagerada, ay no, pero pues era un chiste. Entonces ella fue la culpable de dañar el ambiente, ella fue la culpable de generar generar una aspereza. Entonces, mientras la cultura en general, las empresas, y en esto las empresas son muy, muy responsables, y ya les voy a contar una anécdota que a mí me pasó en CNN en español, no se tomen esto en serio y no implementen unas políticas que eliminen ese tipo de interrelacionamiento, pues va a ser muy difícil poder hacerle entender a la gente que eso tiene un impacto que hace que una mujer, por ejemplo, en una junta no se atreva a levantar la mano porque sabe que no están pendientes de lo que ella va a decir, sino pendientes de si se le ve el busto, no sé cómo, o si se ve bien o si se ve mal, o si está, como se dice, digamos, de una manera morbosa, si está rica, si está como provocativa, ese tipo de cosas así. Uno como mujer lo sabe, uno lo sabe. Entonces, definitivamente eso empieza por los piropos. Si a uno no le están, mejor dicho, uno no tiene, yo sé que muchas mujeres dicen, ay no, pero a mí me gusta que me digan que estoy linda, a mí me gusta que me digan que me queda bien este pantalón, no sé qué. Sí, porque también las mujeres hemos sido criadas en esta cultura machista y patriarcal y no todas hemos tenido o han tenido la oportunidad de cuestionar y de ver, ponerse las gafas para ver cuál es el impacto de eso. De pronto no en ellas, pero sí en otras. Cuando yo me fui a CNN en español en el año 2004 a vivir en Atlanta, yo tuve una sensación que yo no me imaginé que iba a tener. El día que yo puse un pie en el newsroom de CNN en español, que yo estaba pues vestida bien, digamos, podía ser vista como atractiva o llamativa, yo inmediatamente percibí que había algo de lo que yo no tenía que defenderme versus lo que sí tenía que defenderme de ello cuando yo estaba aquí en Colombia. Y eran las miradas, los comentarios. En general uno podría decir eran positivos para mí, ¿no? Porque era como de qué bonita o qué atractiva o qué sé yo. Pero yo no o sea, yo aprendí a lidiar con ellos, aprendí a que eso fuera parte de mi conversación en el entorno laboral, porque era normal. Y cuando eran vulgares o morbosos, como uno que recuerdo muy bien un día que un compañero de trabajo que ni siquiera era una persona en la jerarquía más arriba de mí, sino un poquito más abajo, se sintió con el derecho de decirme, oye, la próxima vez que te vayas a ponerte ese pantalón, ponte un hilito dental porque con esos calzoncitos que tienes puestos no se te ven tan ricas las nalguitas como se te verían con un hilo dental. Y yo en ese momento, como eso era parte del entorno laboral, yo no lo cuestioné como algo que había que decirlo, por ejemplo, en el Departamento de Recursos Humanos, que yo creo que en esa época ni siquiera me hubieran prestado atención, sino que yo le respondí una cosa peor. Así yo aprendí a defenderme de ese tipo de acoso y a navegar en esas aguas. Cuando yo llego a CNN, siento que hay algo que está como claro, o sea, como que el agua está limpia. Yo no lo sabía que yo estaba en el agua sucia, pero cuando llegué allá, supe lo que era el agua limpia en materia de acoso. Y entonces dije, wow, esto está chévere, no tener uno que llegar todos los días a trabajar pensando en cómo hacerle el quite a esos comentarios, no importa si son, entre comillas, positivos o si son negativos, vulgares, etc. Cuando regresé a Colombia,
8 años después. Y yo trabajaba en ese momento en la W y no sé si algunos de ustedes han ido, pero las cabinas de la W y de la cadena básica quedan una frente a la otra y en toda la mitad están los operadores, para acá el operador de la básica y para acá el operador de la W. Y uno entra por este lado de acá, o sea, para llegar a la cabina de la W yo tenía que pasar por el lado de la cabina de la básica y por el lado de donde estaba el centro de operaciones de la básica. Y había en ese momento un operador que obviamente era una persona que estaba, si hubiéramos hablado de jerarquías, no estábamos pues como en la misma estructura, pero era una persona que estaba incluso por debajo de mí, si se quiere pues, y era una persona que todos los días cuando yo llegaba me miraba como que me desvestía con la mirada, o sea, como que disfrutaba ese momento en que yo llegaba porque era su momento de regos, ¿cómo se dice esa palabra? Como de regodearse con mi presencia, ¿no? Y yo alguna vez le hice este comentario bueno, a una de las personas con las que yo trabajaba y decía, pero pobre hombre, pues por lo menos, o sea, no le está diciendo nada, simplemente la está mirando. No, no era ningún simplemente me está mirando. O sea, me dañaba mi día desde que yo llegaba todos los días a trabajar, al punto de que yo empecé a pasar por otro lado, a dar una vuelta más larga para evitar esa mirada que me incomodaba enormemente. Y seguramente si a esa persona van y le preguntan si alguna vez ha acosado a alguien, pues va a decir que no, porque no lo estaba haciendo, o sea, lo estaba haciendo porque la cultura es así, porque la cultura les da permiso a algunos hombres de hacer eso, ¿no? Y sienten que es parte, pues que no está mal, no lo cuestionan, pero a mí sí me hacía mucho daño y a muchas mujeres nos hace mucho daño. Entonces, en eso tenemos mucho que, no digo que en Estados Unidos no se presente el acoso, por supuesto que lo hay, y el abuso también, lo hemos visto, en Fox News hay una película de eso, pero pues a mí no me tocó y a mí esa experiencia sí me permitió ver el agua limpia y eso tiene un valor enorme. Claudia, tenemos 3 minuticos más antes de tu tiempo. Hay varias preguntas que tienen que ver con la influencia de la Iglesia Católica o de la educación católica en este tipo de cultura. ¿Tú qué piensas de eso? Pues mira, en el libro hay un capítulo que se llama Las creyentes. Para mí era muy importante cuando empecé a hacer el libro, digamos, chulear varios temas. Y uno de esos temas era el de la influencia de la manera como nos enseñan a vivir la fe en en lo que pueden ser las vulnerabilidades de género o no. Y entonces en ese sentido hablé con, pues yo creo que ustedes aquí van a decir que estoy loca y que no debía entrevistarla, pero bueno, hablé con Olga Lucía Álvarez, que es una obispa católica. Yo sé que eso pues es como un sacrilegio para muchas personas de fe católica, pero pues yo la escuché y a mí, pues yo los invito a que lean el libro y lean el testimonio y ella cuenta cómo, pues según, ya no puedo repetir aquí porque ya no me acuerdo, momentos históricos de la iglesia, pues las mujeres sí pueden no solamente ser diáconas, sino sacerdotes. Ellas no se llaman sacerdotas, pero bueno, digamos sacerdotas, y llegar incluso a ser obispas. También entrevisté a otra mujer que vive, ay, tengo el libro aquí en la mano. Bueno, pues lo tengo aquí a otra mujer que vive en Cali, que es de una comunidad de religiosas, y también entrevisté a la directora de Católicas por el Derecho a Decidir. A esas 3 mujeres para hablar pues de eso, de lo que les dije, de cómo la manera como nos enseñan a vivir nuestra fe incide en que tengamos como más conciencia o no sobre la equidad de género. Y yo aprendí mucho hablando con ellas y, por ejemplo, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, que es una persona que es lingüista de profesión, que ha leído la Biblia 2 veces, una como lingüista y otra como directora de Católicas por el Derecho a Decidir, pues me habló de cómo ellas interpretan de una manera muy distinta los textos sagrados. Por ejemplo, con esta idea de que María, digamos, esta forma como nos enseñan a las mujeres que estudiamos en colegios de monjas, yo estudié en un colegio de mitas de Palmira, Sagrado Corazón de Jesús, que es como debemos ser como María. ¿Y qué significa ser María, no? ¿Qué significa ser como María, la Virgen María? Pues primero ser vírgenes y ser como santas, ¿no? O sea, incluso después de tener hijos y de estar casadas, tenemos que seguir comportándonos como eso, como esas vírgenes, lo cual es en sí ya una contradicción, por supuesto.
y ser como, sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, pero la interpretación de, por ejemplo, de estas mujeres de católicas por el derecho a decidir es que no, eso no se puede interpretar como que ser como la Virgen María sea ser la esclava de nadie, porque la Virgen María, si ustedes recuerdan, cuando el arcángel Gabriel llega y le dice pues que va a tener un hijo de Dios y toda la historia, ella le dice, pero ¿cómo puede ser eso si yo no conozco varón? Entonces, para estas mujeres eso es un indicador de que María no era simplemente una mujer que decía sí señor, una mujer sumisa, sino una mujer pues que también cuestionaba y que tomaba decisiones autónomas, porque ella hubiera podido decir, no, 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 ¿cómo se le ocurre que yo voy a tener un hijo de Dios y yo qué voy a hacer con José si ya estamos nosotros comprometidos, él me puede dejar y yo voy a ser lapidada por adúltera o qué sé yo? Entonces ella tuvo la valentía de decidir que sí se quería meter en eso y afrontar esa situación con José y en fin. Entonces esto para ponerles un ejemplo de otras interpretaciones, una de varias interpretaciones de los textos bíblicos que hacen que muchas mujeres que viven la fe y que viven digamos que viven como muy en la línea de la religión, pues dan unas interpretaciones diferentes que implican que la religión no puede convertirse en una herramienta de opresión para las mujeres, sino incluso en una herramienta de liberación. Muchísimas gracias, Claudia. La última pregunta y palabra se la dejo a Jaime Heredia, que te invitó y quisiera y levantó la mano. Adelante, Jaime. Gracias, Darío. Claudia, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y creo que la exposición ha sido muy interesante. Tengo una última pregunta que te la digo brevemente. ¿Por qué crees que hay tan pocas Merkel en el mundo? Pues porque todavía las mujeres, no hay suficientes mujeres que se quieran lanzar a la política, ¿no? Y que quieran hacer esa trayectoria que es muy dura. En el libro yo también entrevisto a 7 mujeres en la política, desde Noemí Sanín, Piedad Córdoba, Angélica Lozano, Dilian Francisca Toro, bueno, se me va Marta Lucía Ramírez, se me van las otras. Y cuando uno oye las historias que ellas cuentan de lo que les ha costado construir una carrera política, de lo que han sacrificado por eso, independientemente de que se hayan equivocado o no, porque yo también creo que, pues, eso, comprar aquella cosa de que es que las mujeres hacemos todo mejor y somos mejores que los hombres, yo no voy con eso. Yo creo que somos un muy buen complemento, todos los géneros entre nosotros, porque comprar esa idea de que entonces si las mujeres, a las mujeres ahorita les vamos a dar espacio porque ellas hacen las cosas mejor, es no darnos el permiso de fallar, y yo creo que todos los seres humanos fallamos y podemos fallar y debemos tener el derecho de fallar. Pero para responder directamente a tu pregunta, creo que la razón por la que muchas mujeres no están en política, pues es porque a las mujeres se nos ponen esas varas más altas, como la que mostraba de Zaida Vaquero, la conductora de Tractomula, o la general Luz Marina Bustos, que hacen que uno diga, miércoles, no, o sea, no quiero someterme a eso, ¿no? No quiero someterme a eso. Y por otro lado, en el mundo político, fíjense que los países escandinavos, por ejemplo, hace muchos años crearon leyes para que los horarios del quehacer político fueran horarios que fueran compatibles con la vida familiar. Eso ayudó a que más mujeres se lanzaran a participar, porque entonces las leyes no se aprueban a las 11:59 de la noche, se aprueban a las 4 de la tarde, y luego tanto la mujer congresista como el hombre congresista puede ir a comer con sus hijos y a desempeñar ese otro rol importante que decidió desempeñar en la sociedad. Entonces también mientras no extendamos esas leyes de los países escandinavos a otras naciones, pues va a ser muy difícil que las mujeres se lancen. Y lo otro es que pues también hay una necesidad digamos, de resignificar el rol de la mujer. Yo creo que los países latinoamericanos, pero muy especialmente Colombia, a pesar de que tenemos mujeres líderes muy importantes en la política, en la economía, en los medios, en fin, todavía tenemos mucha aceptación por la mujer como objeto.
Entonces, fíjense toda la controversia por la canción de J Balvin, la canción Perra. Yo la critiqué en 2 columnas de opinión y a mí me han llegado mucha solidaridad, pero también mucha crítica, ¿no? Como de, no, ¿cuál es el problema de eso? Si a las mujeres también les gusta el sexo, eso es una canción de igualdad, porque entonces las mujeres ahorita también están diciendo que quieren tener sexo y no importa si es con amor, sin amor, con protección, sin protección, con sadismo, sin sadismo. Entonces todavía tenemos mucho bombardeo de mensajes que hacen que para muchas mujeres vean como legítimo sobresalir a través de su propia instrumentalización de su ser físico. Y mientras eso sea así, pues para muchas termina siendo, y sobre todo en un país con oportunidades tan limitadas como este, para muchas mujeres termina siendo más fácil llegar al reconocimiento a través de cultivar su físico que de cultivar sus otros talentos para poder llegar eventualmente a una posición de poder en el mundo político. Claudia, muchísimas gracias. Nos hemos pasado de tu tiempo. Sabemos que tienes muchas obligaciones. Esperamos verte no solamente esta noche en el noticiero, sino otras veces con nosotros. En nombre de todo el grupo, agradecimiento total. Nos has dejado una cantidad de cosas para conversar y te prometo que al finalizar esta reunión, cuando tú te vayas, vamos a hablar sobre tu presentación y ese feedback te lo voy a mandar. ¿Okay? Ay, me encanta, sí. Muchísimas gracias. Y bueno, invitados a que si quieren leer el libro, pues yo no sé si todos, bueno, creo que tú eres el único que está por fuera, pero pueden entrar a la página embrujas.com, es embrujas con H porque es de hembra y bruja, embrujas con H, y ahí lo pueden ordenar, o a través de Jaime y de ti, Darío, que ambos tienen mi contacto también, pues lo podemos ver. ¿Listo? Muchísimas gracias. Te cuento que además de estar yo fuera, están en Guatemala, están en Perú, están en París. Este es un grupito bastante internacional y de manera que tu influjo ha llegado lejos. Muchísimas gracias, Claudia. Vale. Y te liberamos para que puedas preparar el noticiero de esta noche. Que pasen un buen resto de tarde. Chao, chao. Gracias. Gracias. Que no lo tomó por el lado femenino. Eso es lo que yo quería. Pero abrimos entonces ahora nuestra galería para, de verdad, como le prometí a Claudia, yo creo que podríamos hacer unos 10, 15 minuticos de comentarios que haya, inclusive para poder conversar sobre algunos de los muchos temas que levantó Claudia. Después quisiera levantar algunos temas con respecto a los avisos del blog y algunas de nuestras sesiones. Y por último, tengo una encuesta para posibles temas para mañana. Entonces, temas para el año entrante de nuestras reuniones. Entonces, quisiera abrir unos 10, 15 minutos si hay comentarios sobre la charla, si hay alguna pregunta, si hay algo que ustedes quisieran comentar. Se abre la sesión. Tiene la mano Reinaldo Pareja. Adelante, Reinaldo. Gracias a señor Heredia por una extraordinaria expositora de un tema supremamente complejo, delicado, pero de una actualidad impresionante. Yo quisiera hacer doble invitación. Una, en que no nos quedemos nosotros con una magnífica presentación, rumiando lo que nos ha podido afectar o no afectar las ideas que ella expuso, que Claudia expuso, sino una invitación muy seria a que tomemos la última presentación de los hombres que participaron y dieran sus opiniones. Al menos que los hombres nos involucremos en este proceso evolutivo de la equidad que ha de convertirse en un estado normal de la próxima evolución de la humanidad, no estamos contribuyendo a que eso se haga realidad, al menos que nosotros de alguna manera participemos activamente como promotores de dicha mentalidad y estructura familiar, política, económica y todo lo demás, todos los puntos que ella expuso. Esa invitación la hago seriamente para que dediquemos toda una sesión de ver cómo nos podemos involucrar nosotros
en semejante extraordinaria invitación histórica que nos propone Claudia para que seamos actores, compartiendo con ellas este movimiento de transformación nacional e internacional. Gracias, Reinaldo. Esa es la primera. La segunda es una invitación a que podamos, o me permitan, tengamos una sesión del origen religioso, de por qué tanto la religión ha creado una superestructura de esa definición de la mujer como subordinada al hombre, porque me parece que si no se toca ese tema, nosotros que vivimos tan intensamente esa religiosidad, tampoco podemos hacer el giro de 180 grados mental y espiritual que debemos hacer para que esto se haga realidad, que la equidad de género sea realmente el próximo paso evolutivo en la humanidad. Gracias, Reinaldo. Tiene la palabra Carlos Alberto Posada, después Jorge Luis. Adelante, Carlos Alberto. Gracias, Darío. Gracias también a todos. Un saludo muy especial. Con respecto a la presentación de Claudia, me gustó muchísimo, muy fresca, muy espontánea, muy clara, muy bien hecha desde el punto de vista de presentación. Tocó muchos temas y muchos temas en los cuales la mujer se ha destacado profesionalmente. Uno de ellos, y que me llama la atención y que podría ser tema de alguna de nuestras reuniones, es el tema de la mujer en la iglesia. Yo soy amigo personal de esta mujer que ella nombró, la primera que nombró, que se llama Olga Lucía Álvarez. Ella no es sacerdota, sino presbítera. Es presbítera católica y presbítera católica que ejerce el sacerdocio desde el bautizo hasta la extrema unción. Tiene historias de vida muy interesantes, historias desde el punto de vista teológico muy interesantes y desde el punto de vista pastoral. De manera que si hay interés en ese tema, puedo en algún momento decirle que nos complemente lo que rápidamente comentó Claudia. Y por otro lado, sí, ciertamente, como dice Reinaldo, se nos abren muchísimas ventanas para que consideremos este tema de la mujer. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Jorge Luis, adelante. Jorge Luis, dale. Sí. Muy impresionado, realmente, más, y con lo que acaba de decir Carlos, también resaltaría que muy bien documentada, ¿no? En el sentido de que presenta argumentos estadísticos de organismos mundiales de que realmente reflejan esta realidad. Yo quisiera partir de algo mucho más sencillo, que ha sido un poco la experiencia mía, siendo padre de dos mujeres, siendo hermano de una hermana, que quedamos los dos, hermanos y hermanas solos, porque mi hermano mayor era muy mayor. Muchos de ustedes conocieron a mi hermana Tota. Y lo que también hemos experimentado en algunos proyectos acá es examine la vida cotidiana. ¿Qué hace usted en un día y qué hace la mujer en ese mismo día? Ahí vamos a ver las diferencias, ¿no? Lo que mencionaba en algún artículo también que escribí, el caso de mi hija cuando tenía 15, 16 años, es nosotras las mujeres tenemos que pensar qué ponernos para salir a la calle. Un hombre jamás se pone en ese problema o en ese tema. Entonces, esa vida cotidiana es la que nos permite descubrir hasta qué punto tenemos introyectados determinados comportamientos patriarcales o machistas. Y entonces examinar la vida cotidiana, por ejemplo, ¿cuándo es preocupación que se acabó la papa? ¿De quién es la preocupación de que se acabó la papa? ¿Es de la mujer o es del hombre? ¿O de salir a comprar? ¿O que se acabó el gas? Esa vida cotidiana nos va a revelar tremendamente muchísimas cosas que hemos introyectado porque así nos formamos y porque nuestros padres fueron así. Y entonces yo llamaría la atención sobre ese punto y que podría ser un tema muy interesante de ver cómo nos repartimos las funciones cotidianas, diarias, comunes y corrientes. ¿Quién barre? ¿Quién limpia?
¿quién barre debajo de la cama? ¿Cuándo? ¿Cuándo le toca? Entonces, ese tipo de cosas me parece que nos van a revelar muchísimas cosas interesantes de comportamientos que muchas veces nos cuesta aceptar. Excelente, Jorge Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Juan Laureano Gómez. Adelante, Juan. Lauro. Gracias. Gracias. Me pareció muy equilibrada la presentación de Claudia. Pues yo tengo sobrinos y todos realmente cocinan, limpian bebés, cambian pañales. Realmente la juventud está en otra tónica, ¿no? También tengo 2 hijas mujeres y pues veo en ellas un potencial, bueno, sí, son mis hijas, pero les veo un gran potencial, ¿no? En comparación con los hombres, realmente. Dicho esto, no sé si leyeron el domingo anterior un artículo que salió en El Tiempo que se titula La biología interactúa con lo cultural, pero el feminismo lo ignora. Este es de una filósofa argentina, Roxana Kramer, que cuestiona algunos de los dogmas del feminismo moderno. Me parece también muy equilibrado. Yo sigo pensando que en el fondo, pues en las diferencias biológicas, no sé si voy a decir una barbaridad, no es que sean tantas, entre hombres y mujeres, más lo que afecta al comportamiento es la cultura, ¿no? Es la cultura. Y prueba de eso es que si a un niño lo visten de niña, como estaba leyendo el caso de Oscar Wilde, el escritor, pues desarrolla ciertas actitudes femeninas, ¿no? Entonces, pienso yo que este es un problema cultural, pero los cambios culturales son muy lentos, ¿no? Es muy difícil juzgar a la iglesia como si la iglesia fuera una entidad abstracta de la cultura, ¿no? La iglesia es una manifestación cultural, entonces cuando la iglesia educaba así, todo el mundo educaba así, ¿no? Todo el mundo educaba así. Solamente en la medida en que la cultura vaya cambiando, vamos a poder ir cambiando. Pero volviendo al tema inicial, lo que uno ve en los jóvenes de hoy y tanto chicas como chicas ya es un nuevo mundo mucho más equitativo, mucho más justo. Gracias, gracias, Lauro. Goyo, adelante. Bueno, excelente la presentación de Claudia. Tomando el tema de la cultura, que hemos venido hablando en otros momentos, yo sí creo que el diálogo con base en los requerimientos de cada uno de los componentes de la sociedad nos puede dar claves para encontrar verdaderas soluciones. O sea, no es una respuesta masculina a los requerimientos femeninos, ¿no? Es que la mujer pueda hacer sus requerimientos y todos encontremos la respuesta a los requerimientos. No es que la tradición ya tenga las respuestas, ¿no? Las respuestas de la tradición pueden ser terriblemente equivocadas. Entonces, que en un momento dado, si hacemos el diálogo sobre el tema, pues nos propongamos seriamente a escuchar los requerimientos de cada uno de los lados y a buscar las mejores respuestas, ¿no? O sea, no prejuzgar nada. Cuando yo ejercitaba el método en Ecopetrol, me llevaba sorpresas con los requerimientos que tenían las mujeres, ¿sí? Entonces, recuerdo uno muy simpático y es, yo deseo que me llamen la atención en privado. Me pueden felicitar en público, decía una niña. Ahí detrás había toda una crítica a un jefe que pegaba unos gritos contra la autoestima de la gente que eran muy terribles. Y solucionando el problema, se solucionó el problema cultural de esa dependencia. Entonces, quisiera como aportar eso como elemento de reflexión posterior. Gracias, Goyo. Luis Fernando está pidiendo la palabra. Por favor, usen el medio electrónico, es que no alcanzo a verlos todos. Luis Fernando, ¿dónde estás? Adelante, Luis Fernando. Sonido, sonido. A ver, ¿ya? Sonido. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Dale, dale, Luis Fernando. Bueno, mira, antes que todo quiero agradecerle a Carlos Posada la gentileza que tuvo en volverme a invitar a este grupo. Hace como un año él me había invitado y yo realmente andaba como en otras cosas. Sé que hay muchas diferencias de edad entre nosotros. Conozco a Juan Gregorio, de pronto a Mauricio Cabrera y otros. De ustedes sé por recuerdos de Javier y de Carlos Alberto, mis hermanos. Sé de algunos de ustedes. A ver, yo creo que nosotros estamos, si aquí está mal, en otras partes sí que estamos peor. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en empresas públicas, un tiempo muy corto. Los ingenieros japoneses no dejaban entrar a las mujeres a los túneles, ¿sí? Primera cosa. Segundo, en África
3 millones de mujeres mueren al año por el corte de clítoris, que lo hacen además con cuchillas de afeitar. Tercero, tuve oportunidad de recorrer el Asia como 3 o 4 meses, 7 u 8 países, y realmente la mujer en el Asia es casi inexistente, pues qué cosa tan bárbara. Yo creo que aquí por lo menos nos damos el lujo y el gusto y el placer de escuchar a Claudia. En otros países esto es imposible. Entonces, yo digo, animémonos porque en América Latina, por lo menos la mujer ha logrado avanzar en sus derechos en alguna medida y segundo, incluso acceder a posiciones importantes. Y en el caso de Estados Unidos y Colombia, alguna vez leí un artículo, creo que era del Banco Mundial, hace 5 o 6 años, donde hacían un comparativo entre Estados Unidos y Colombia y la situación de la mujer. Y aquí, en verdad, en relación al mercado laboral, la mujer ha tenido un acceso importante. Entiendo lo que decía el artículo, mayor que en Estados Unidos, pero no es igual la remuneración. En Estados Unidos más alta, aquí mucho más baja. Se ha tenido acceso al mercado laboral, pero con remuneraciones muy bajas. Con eso termino diciendo pues que a mí sí me preocupa que las diferentes religiones hayan incidido tan negativamente y tan nefastamente en entender la situación de la mujer en nuestra sociedad. Gracias. Muy amable. Gracias, Luis Fernando. Yo tenía un comentario que quería hacer. No pude levantar la mano porque no puedo levantar la mano. Yo hice la pregunta a Claudia sobre el acoso sexual indirecto en las empresas y en la vida social. Y lo hice porque he pasado 40 años en este país en recursos humanos y les cuento sinceramente que en mi carrera he tenido que desistir de altos ejecutivos, hombres, por acoso sexual. Más de 10. Y porque latinos, o no latinos, pero la mayoría latinos, se daban el lujo de hacer muchas cosas que en Colombia nadie se da el lujo de hacerlo. Perdón, se daban el lujo de hacer muchas cosas que en Colombia se hace todo el mundo, se da el derecho de hacer. Y es de decirle un elogio, por ejemplo, a Claudia: ¿cómo estás de bella? Qué rico que estás hoy en un ambiente laboral o en un ambiente profesional. Y si eso se repite y la persona va a recursos humanos, en mi caso, si yo no hacía nada y ella metía una demanda, yo podía pagar hasta con mi propio patrimonio por no hacer nada, por ignorar eso. Entonces, aquí, honestamente, se toma muy en serio ese tipo de cosas que en nuestra cultura no se toman. Es decir, se pasan por más o menos, ahí está. La segunda cosa que me llama la atención, y no quise alargar el tema, y es el tema, el asunto no es equidad de género, es diversidad de género, porque el problema que tienen las mujeres en nuestras culturas lo tienen aquí hoy los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, exactamente la misma situación. Ya no es por ser hombre o por ser mujer, sino por ser otra cosa que está en la mitad o que está en el medio. Y el tema para mí es un tema de respeto y de aceptación del otro como es en el ambiente que esté. Si está en un ambiente laboral, es ambiente laboral. Si está en un ambiente social, si está en una reunión de Zoom, yo pienso que no tengo el derecho de echarle un piropo a una mujer en una situación personal o profesional. ¿Por qué? Porque ese no es el lugar para eso. Y esa es como una reacción. Entonces, quería hacer esos dos aportes porque me parece que eso agranda un poquito el tema. Julio César, adelante. Me parece que es un tema, la iglesia y el género es un tema que complementa y le deshabilita Corpas de Posada, la cual también nos podría ayudar muchísimo a clarificar. Ella lo veía desde el sacerdocio, pero lo podemos ver la mujer en la iglesia y todo lo que eso implica y la historia de la iglesia y la diversidad de géneros y el puesto de la mujer, etcétera, etcétera, que está en este momento candente no solamente por acá, sino en el Vaticano. Entonces me parece que puede ser interesante pues tener en cuenta esa conexión con Isabelita.
Gracias. Ya hicimos una sesión con Isabelita, Julio César. Tú no estabas, pero hicimos una sesión sobre ese tema con Isabel. Cuando presentó el libro, cuando presentó su libro. No, y nos dio una presentación a nosotros, Isabel Corpas de Posada. Adelante, Carlos Alberto, y después Reinaldo. Estás en mute, Carlos Alberto. Si fuera el caso, podría hacerse una entrevista, pues una reunión doble con Isabel Corpas y con Olga Lucía Álvarez. Ellas se comunican permanentemente desde el punto de vista de la teología. Pero quisiera hacer énfasis en el tema de que hay gran diferencia, gran inequidad en el trato a la mujer en los indígenas, especialmente en algunas de las tribus donde ponen a trabajar prácticamente esclavizadas a las mujeres. Y esto me hace pensar que de pronto sería muy interesante que buscáramos una persona que conozca muy bien el mundo de los indígenas, o una indígena o un indígena que nos pudiera comentar un poco de su vida, de lo que es su cultura, su historia y demás. Podría ser un tema que nos aportaría mucho, no solamente en el punto de la mujer. Muchas gracias. Excelente, Carlos. Se me ocurre Martín von Hildebrand, que conoce bastante la cosa, pero buen tema, muy buen tema. Bueno, quisiera parar aquí, Reinaldo, una última tenemos todavía 3 temas más para adelantar. Adelante, Reinaldo. Solamente quisiera adelantarme a ofrecerles una presentación de mi libro La igualdad del hombre y la mujer, evolución imparable de la humanidad, que toca todos los aspectos que tocó Claudia y otros más. Gracias, Reinaldo. Lo tendremos en cuenta. Quería pedirles ahora pasar a la segunda parte